Señor. No. La salvación pertenece al Señor. Amén. Y bueno, Él sabe quién es suyo. Amén. Vamos a leer la escritura de San Marcos 10, 13 al 16. Y también vamos a leer otra escritura en el Evangelio según San Juan, el capítulo 10. Gloria al Señor. Y vamos a leer del verso 25 al verso 29. La tercera parte de nuestro tema, dejar a los niños venir a mí. San Marcos 10, 13 dice así Dios en su palabra: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reñían a los que los presentaban. Y viéndolo Jesús se enojó y les dijo: dejad los niños venir, y no se lo estorbéis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibiere el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Amén. Amén. En San Juan 10, 25 al 29, se lee así la palabra de Dios. Respondióles Jesús: os lo he dicho, ¿no creéis? Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Mas vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El 30 también. Yo y el Padre, una cosa somos. Dios bendiga su palabra. Pues con estas escrituras vamos a dejarnos que el Señor nos guíe para seguir hablando de este tema. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor su ayuda. Bendito Padre, como mortales, Señor, como cualquier mortal, hemos leído tu palabra escrita en esta tarde, de lo cual te damos las gracias, Señor, pero sabemos que no es la letra, no es lo que dice, Señor, sino más bien lo que quiere decir. Y lo que quiere decir, Padre, pues no podemos alcanzarlo de nosotros, porque lo que quiere decir solamente lo imparte tu Espíritu. Así es que en esta hora, Señor, te rogamos que no solamente nos permitas el leer tu palabra, sino que también nos permitas, Señor, que tu Espíritu venga y nos revele esta palabra, la abra a nosotros, Señor, para que de esa manera pues podamos ser edificados, añadiendo a nuestra fe más creencias, Señor, y de esa manera pues podamos caminar a tu agrado, que ese es el motivo por el que estamos aquí. Queremos, Señor, aprender de ti, para agradarte a ti, para vivir para ti, Señor, esperando que tú vengas a recogernos, Señor, de esta tierra. Señor, encomiendo en tus manos desde el principio al fin este comentario, Señor, que se haga solamente y se diga solamente conforme a la voluntad de tu Santo Espíritu Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar. Bueno, pues no hemos ido rápido, hemos ido despacio, y pues para mí ha sido una bendición volver a meditar en esto un poquito más detenido, porque pues hemos estado dándonos cuenta de cosas que quizás ya sabíamos algunos,
Pero una cosa es saber y otra cosa es creer. Es que no nos beneficia saber. Pudiéramos ser muy sinceros y apartarnos todos los días 2 horas diarias para estudiar la Biblia, y lo que íbamos a obtener iba a ser pues saber más de la Biblia. Pero eso no nos beneficia. No nos beneficia. ¿Por qué no nos beneficia? Es que eso ya debe de ser algo en nosotros muy entendido. No nos beneficia. Con lo que vamos a comentar en esta tarde, pues espero que eso se haga más claro. Porque lo que necesitamos no es aprender y saber. Eso se queda en los sentidos de nuestro espíritu. El razonamiento, la memoria, la conciencia, ahí se queda. Pero el creer no cabe ni en el razonamiento, ni en la memoria, ni en los afectos, ni en la conciencia, ni en la imaginación, ni en el cuerpo. El creer solo cabe en el alma. Alabanzas. Y cuando el alma cree la palabra, alabanzas a Cristo, eso va a producir vida eterna. ¿Amén? Entonces, pues con ese entendido, ya repasamos un poquito y nos dimos cuenta por qué es que Dios tiene tanto cuidado y da tanta reprensión en las Escrituras acerca de los pequeñitos, de que no estorbemos una vida que va a venir. Alabanzas al Señor. Y si ya vino, pues menos, hermano. Menos. Porque es lo que Dios quiere, que viniera primero un niño, un pecadorcito. Eso quería Dios. Y una vez que viene ese pecadorcito, hermano, pues entonces Dios está manifestando ahí los dueños del reino de Dios, que no van a ser. Eso ya era. Alabanzas a Dios. Bueno, entonces, allí en San Marcos quiero hacer énfasis en el último verso donde dice: de cierto os digo, es el 15, de cierto os digo que el que no recibiere el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Bueno, tenemos que observar un poquito esta escritura. ¿Por qué dijo el Señor así? ¿A qué se está refiriendo? Si estamos nosotros conscientes que un niño habla como niño, piensa como niño y juzga como niño, ¿a qué se está refiriendo el Señor? ¿Nos está regresando a niños, del todo niños? No. Es que en ese verso 15 se está apuntando. Lo que dice está apuntando a lo que quiere decir. Y cuando dice que tenemos que recibir el reino de Dios como un niño, no se está refiriendo al niño en su incapacidad por ser niño. Se está refiriendo a una cualidad o característica en todo pequeñito y en toda pequeñita, que sin esa característica no entramos en el reino de los adultos. ¿Cuál es? Alabanzas al Señor. Bueno, es que es la inocencia. Alabanzas a Cristo. Amén. Amén. Por causa de la inocencia, todo niño pequeñito simboliza y representa al mismo Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo nació como un niño, fue un joven, llegó adulto, fue condenado a muerte y murió en el Calvario sin haber jamás cometido un solo delito, un solo pecado, sin haber hecho daño a nadie. ¿Por qué ese adulto no hizo daño a nadie? ¿Por qué ese adulto
un solo pecado, sin haber hecho daño a nadie. ¿Por qué ese adulto no hizo daño a nadie? ¿Por qué ese adulto, Jesús de Nazaret, no cometió pecado? Porque él estaba en inocencia perfecta. Era Dios vestido de carne. Alabanzas al Señor. ¿Ve usted? Entonces Jesucristo nos está llamando y nos quiere regresar a la inocencia. Y toma de ejemplo a los niños pequeños. Pero está manejando Dios ahí, ¿verdad? El contexto revelado. ¿Por qué? Porque no se está refiriendo solamente a la inocencia normal y natural de un niño pequeño. No, sino que esa inocencia simboliza la verdadera inocencia. La inocencia con la cual murió Jesucristo en la cruz del Calvario. Era inocente. Alabanzas a su nombre. Sí, amén. Espero que me estén captando. Gloria a Dios. Entonces, es que el Señor está manejando lo espiritual, pero tomando un tipo de lo natural. No está diciendo que tenemos que regresar a ser el estado de niño. Está apuntando a la inocencia. Alabanzas a Dios. La cual inocencia, en la etapa natural de cada ser humano, permanece en el pequeño porque él no sabe maldad. Alabanzas a Dios. Así es, amén. Así como Jesucristo nunca practicó maldad. ¿Por qué Jesucristo no practicó maldad? Porque él no supo de maldad. Porque él siempre fue perfecto. Alabanzas a Dios. Y si perfecto, recto. Y si recto, inocente. Y si inocente, Dios vestido en carne. Alabanzas a su nombre. Amén. Sí, amén. Entonces, el pequeño es inocente mientras va creciendo, porque él no tiene conocimiento de la maldad. Alabanzas a Dios. ¿Hasta qué momento va a perder el niño la inocencia? Bueno, lo repasamos porque ya lo hemos visto. Es que tenemos un cambio, los seres humanos, cada 7 años tenemos un cambio. Amén. Eso lo puede describir la ciencia médica. Amén. Cada 7 años cambiamos. Bueno, pues en el segundo cambio, que son 7, y luego de 7, 14, en ese cambio es cuando el ser humano pierde totalmente su estado de ser inocente. Así es, amén. Alabanzas al Señor. Ahora, no nos confundamos. Una cosa es ser inocente y otra cosa es ser ingenuo. Sinónimo, ignorante. Alabanzas al Señor. Bien, no entro ahí. Quizás luego lo vamos a ver. Entonces, la etapa de inocencia está en el pequeño. ¿Por qué? Porque él no ha practicado maldad. Y mientras va creciendo para llegar a la etapa de 14 años, él va adquiriendo conocimientos, va experimentando su entorno, va aprendiendo, va conociendo lo que le rodea, va llenando su cabeza de información y empieza a hacer una ciencia dentro de su cabeza, y así él va creciendo. Amén. Mientras va desarrollando ese conocimiento y ese aprendizaje, lo inocente en él está velado. Alabanzas a Dios. Ya no me regreso a los cultos pasados. Aquí ya usted haga diferencia. Si hay simiente de Dios, hay 2 inocencias veladas. Amén. Pero si no hay elección de Dios, solo hay una inocencia. Alabanzas a Cristo. Ahí se lo dejo y seguimos avanzando. Entonces vamos a aprender que el ser humano, cuando empieza a practicar maldad y pierde su estado de inocencia original en el que estaba al nacer, cuando el ser humano practica la maldad y empieza a hacer y a deshacer
toma decisiones para practicar lo negativo, todo lo que contradice a la Biblia. La Biblia dice no, y entonces la maldad en nosotros dice hazlo, y nosotros lo hacemos, decimos sí. Aunque tú digas no, Dios, yo digo que sí lo hago, y lo hacemos. Y empezamos a practicar la maldad y perdemos la inocencia. Pero ¿por qué estamos practicando la maldad? Alabanzas a Dios. Aleluya. Amén. Porque somos inocentes. Alabanzas a Dios. En la cara que está velada, somos inocentes. Porque somos inocentes, empezamos a practicar la maldad. Es como si se repitiera la inocencia del niño, pero ya cuando es adulto. Amén. Como si se repitiera la inocencia. Porque el pequeño, antes de llegar a los 14 años, hace cosas equivocadas y causa pérdidas en el hogar, causa daños en el hogar, causa problemas a los padres, pero él no lo sabe, él es inocente. Amén. Amén. Ese niño no tiró el florero para hacerle una maldad a la mamá. Así es. Porque odia a su madre. Ese niño no tiró la tele y la despedazó la pantalla ahí en el suelo para causarle una deuda a su padre y dañar a su padre. Él no lo hizo por eso. Lo hizo, y haciéndolo es inocente. Porque no sabe lo que está haciendo. Alabanzas a Dios. Amén. Por eso es, hermano, que si nos detenemos a hablar de la corrección de los hijos, yo cometí muchos errores en eso. Por estar viendo nada más una cara. Alabanzas a Cristo. Aleluya. Amén. Alabanzas al Señor. Es que no se vale. No se vale reprender todo y condenar todo y castigar todo y pegar por todo lo que los niños hacen. Es que ellos, haciendo un error, no están conscientes de que están haciendo. ¿Cuántas veces no le di una cintareza a mis muchachos porque algo rompieron en la casa? No se vale hacer eso. Alaba al Señor. Aleluya. Antes de que dejar que rompan todo. Por favor. ¿Sabe qué necesitamos hacer? Aguantarnos lo que ya se rompió, ya se acabó. Hablar con ellos. Así es. Pero no se vale pegarles. No se vale. El pegarle a un pequeño es correcto cuando ya le hablaste 1, 2, 3, 4, hasta 5 y todavía sigue haciendo eso que va a hacer un daño y lo hace, entonces sí tienes que agarrar y darle. Señor, amén. Pero hay un espíritu demoníaco que nos unge a los papás si nos descuidamos de esto y de cualquier cosa que hagan, les caemos el cabello, les caemos a las patillitas o un manazo. No. Así no. ¿Por qué? Porque los vamos a complejar a esos niños. Vamos a dejar lo natural y vamos a venir a lo espiritual. Y usted se va a dar cuenta, si Dios nos quiere abrir su palabra en esta hora y revelárnosla, usted se va a dar cuenta que aún ya adultos, aún ya conscientes del bien y del mal, estamos haciendo maldad inocentemente. Alabanzas a Dios. ¿Por qué? Porque cuando el ser humano decide en su albedrío practicar maldad, él no sabe que hay una inteligencia mayor que su inteligencia que lo va dominando, lo va influyendo, lo va ungiendo, lo va empujando para practicar la maldad. Alabanzas a Dios. Ahí es, hermano, donde se pone la cosa muy, muy hermosa. Y si el Espíritu Santo nos lo puede revelar, vamos a aprender en esta hora por qué el elegido no es culpable de lo que es. Y no es culpable.
Ahí es, hermanos, donde se pone la cosa muy, muy hermosa. Y si el Espíritu Santo no lo puede revelar, vamos a aprender en esta hora por qué el elegido no es culpable de lo que es, y no es culpable de lo que hizo. Fue objeto, burlado por una inteligencia más grande que todo ser humano. Se llama el demonio Satanás. Que el Señor Jesucristo lo reprenda. Amén. Es que cuando tú hiciste algo malo, es porque te convenció primero que te convenía, que ibas a sacar ganancia, que ibas a tener un gusto. Si no te convence, no lo haces. Te convenció en tus sentidos, vino y te sedujo el demonio y te empezó a hacer un lavado de cerebro en tu propio cerebro, hasta que dijiste, sí me conviene, sí lo hago, y allí te hallaste haciendo maldad inocentemente. Eres culpable porque lo hiciste, pero tenemos que detenernos. Tenemos que ver que una cosa es culpable y otra cosa es culpado. Alabanzas a Dios. Alabanzas a Dios. Culpable es quien origina la maldad y no es el ser humano. Ningún ser humano origina la maldad. Alabanzas a Dios. El origen de la maldad no fue en la tierra ni en el ser humano. El origen de la maldad comenzó en un ser que se llama Luzbel. Hoy Satanás, el Señor le eche todas las culpas. Amén. Así es, Señor. Amén. El ser humano es solamente un culpado, porque fácilmente es seducido en sus sentidos por un listo pensamiento que lo aparta de Dios y lo lleva a una vida libertina, fuera de la palabra, fuera de Cristo, a vivir y hacer como se le dé la gana. Alabanzas al Señor. Amén. Por eso practicamos maldad aún adultos. Inocentemente lo hicimos. En nosotros había ignorancia en cuanto a más allá de lo que vemos. En nosotros había una total ignorancia en cuanto a Dios y en cuanto a su enemigo. Así como existe Dios, así existe su enemigo. Y estamos en una total ignorancia de ello. Nosotros pensamos que todo lo que nosotros pensamos es nuestra inteligencia. No, no. Nuestra inteligencia la mueve otra inteligencia. Alabanzas a Dios. Por eso es que Dios quiere que despertemos en esta hora. Señor, amén. Y nos demos cuenta que si no recibimos el reino de Dios como un niño, no vamos a entrar a Él. Amén. Amén. Alabanzas al Señor. ¿Por qué? Porque el ser humano se tiene que dar cuenta que con todo lo que sabe, como adulto, viejo, así sea de 70 años, muy experimentado en la vida, es un ignorante en cuanto a lo sobrenatural. Y Satanás lo burló, lo manejó y lo llevó como la gana se le dio. Hoy necesitamos aceptar eso y arrepentirnos. Alabanzas a Dios, aceptando a Jesucristo en el alma. Y no solo en el alma, en la mente. Y no solo en la mente, sino en todo lo que somos. Para que el espíritu que influye maldad sea cortado. Alabanzas a Dios. Amén. ¿Y sabe qué va a suceder? Regresamos a nuestra verdadera inocencia. No la inocencia de un niño, sino la inocencia de Cristo, el ser perfecto, el Dios eterno. Alabanzas a su nombre, el cual no peca. Amén. No puede pecar. Amén. Porque es Dios. Así sus hijos no van a pecar. Primero de Juan 3, verso 9. Amén, amén. Gracias, Señor Jesús. Cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente está en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Mientras el ser humano se crea listo, se crea
vivir como él quiera vivir, porque ya es adulto, él no sabe que hay una inteligencia más allá sobre su propia inteligencia que lo hace como la gana se le dé. Alabanzas a Dios. Por eso es que en esta tarde no venimos ahora sí, no venimos a aprender, no venimos a saber, pero venimos a creer la palabra. Al creer la palabra, le estamos dando lugar a Cristo en nuestra vida, hermano, y estamos cortando las conexiones del enemigo que tiene con nosotros. Así es, amén. El peor traidor viene a tu propia inteligencia, porque es una inteligencia más grande que tú. Así es, amén. La razón que nunca se va a componer ninguna nación con política, no importa quién sea el presidente, así resucitara otra vez, resucitara y fuera otra vez presidente don Benito Juárez. Alabanzas a Dios. Y se sentara en la presidencia, no puede dar en el blanco perfecto mientras no acepte el reino de Dios como un niño. Porque cuando el hombre dice yo sé, es cuando más engañado está. ¿Por qué? Por la inteligencia. Alabanzas a Dios. Amén, amén. Que controla toda inteligencia humana del hombre. No se va a componer. Necesitarían convertirse a esa inocencia nuestros políticos, Yes. los presidentes de las naciones, y ser guiados por Jesucristo. Alabanzas a Dios, y solo así darían en el blanco. Amén. Amén, Señor. Pero al no hacer así, no importa cuán correcto sea su criterio y su juicio, Satanás es más listo que todo humano y lo va a velar y lo va a trampear. Amén. Así es. Alabanzas a Dios. Amén. ¿Ven? Por eso, el que no recibiera el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Es que tengo que llegar a ser niño en la simiente, aceptándome un ignorante para pelear contra el enemigo. Necesitamos la gracia de Jesucristo. Gracias. Entonces, que nos enseñe, Amén. que nos revele. Amén. Amén. Alabanzas a Dios. Gloria a Dios. Qué fácil tiene el enemigo trampearnos. Pero qué difícil la tiene el enemigo cuando la iglesia empieza a recibir revelación. Cuando el Señor dijo en San Juan 10, dijo, os lo he dicho y no creéis. Alabanzas a Dios. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. No le creía. Mas vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Veíamos Romanos 9, y vamos a ir a leer Romanos 9 otra vez. Lo vimos la semana pasada. Y vamos a leer un poquito ahí más arriba en Romanos 9. Alabanzas al Señor. Voy a leer del verso 10 otra vez en adelante. Dice ahí: y no solo esto, mas también Rebeca, concibiendo de uno, la Biblia lo aclara, ¿verdad? Fue un padre, no fueron dos padres. Amén. De Isaac nuestro padre, porque no siendo aún nacidos, ni habiendo hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, no por las obras, sino por el que llama, permaneciera. Porque no es de mis ovejas.
Así es. Pero mis ovejas nadie las puede arrebatar de mi mano. La muerte de cuna no puede tocar esa oveja. Aleluya. El aborto no va a alcanzar esa oveja. Alabanzas a Dios. Amén. Amén. ¿Cuántas veces no ha escuchado usted? A lo mejor yo he escuchado testimonios allá entre la gente que la señora, pues en su juventud, en su ignorancia, en todo lo que sea, la presión, todo el problema, se echó las pócimas para abortar. ¿Y qué creen? No pasó nada. ¡Alabanzas a Dios! Amén, Señor. Casualidad. Hermano, ¿cómo va a ser casualidad? Con el mismo brebaje, luego hace que otro aviente el fetito. ¿Por qué cierta fulana no dio un blanco? Y nació el niño. ¡Alabanzas a Dios! Por esta preciosa escritura, hermano, y por ese amor donde Dios dijo a Jacob, amén. ¡Alabanzas a Dios! ¿Quién se las va a arrebatar de la mano? La religión toma la palabra y siempre lo aplican a lo razonable y a lo visible y lo aplican a alguien que se añadió a la iglesia. No te preocupes, hermanito, aquí dice que tú ya eres una oveja y nadie te va a arrebatar de la mano del Padre. Eso, hermano, está muy, muy lejos de ser la verdad. Si fuera la verdad, ¿por qué no todos los que llegan a las iglesias se quedan? Así es. Así es, Señor. Porque esta escritura no funciona de esa manera. Estas ovejas no van a hacerse ovejas por bautizarse, no van a hacerse ovejas por congregarse. ¿Sabe qué? Ya eran. Aleluya. Ya son, siempre han sido. Amén. Sí, Señor. Cuando esta ovejita se para y sabe quién es el culpable y quién es el culpable en ella misma, cuando ella discierne que no va a ser, sino que siempre ha sido, entonces ese cristiano va a empezar a crecer en lo espiritual. Mientras no veamos esa revelación de parte de Dios, no vamos a ningún lado. Queremos hacernos buenos, queremos componernos, queremos mejorarnos, vamos nada más con la cabeza en la Biblia y pura sinceridad. Eso es todo. Así funciona toda religión. Todo religioso así camina. Agarra la Biblia porque quiere ser bueno, quiere ser mejor, quiere las bendiciones de Dios, no quiere andar en lo malo, no quiere ser delincuente. Eso no es. Eso no es. Estas ovejas ni siquiera vienen a la mano de Dios cuando se arrepienten y se bautizan. Ya estaban ahí. ¡Alabanza a Dios! Así es, amén. Ya estaban ahí. Siempre han estado ahí. Amén. Por eso, cuando el elegido practicó maldad, lo hizo inocentemente. Amén. Quien se tiene que arrepentir es el humano ignorante que se dejó llevar por la sabiduría de sus pensamientos y hizo lo malo. Ese es el que se tiene que arrepentir. Pero la ovejita, la simiente, el alma allá adentro no tiene nada de qué arrepentirse. Amén. Amén. Amén, Señor. Aleluya. Nunca ha hecho nada malo. Nunca ha ido en contra de Dios. Alabanzas al Señor. Ha sido una ovejita perdida dentro de un ser humano que se guía por la sabiduría de sus pensamientos. ¿Alaba al Señor? Aleluya. Aquí es donde rebota todo humano, porque ¿cómo creen ustedes que va a ser feliz un hombre que es rico, ladrón a Dios? Entre más tenga, menos feliz será, porque será más preso. Alabanzas, alabanzas. Su alma será más presa cada vez. No puede ser feliz.
¿Cómo va a ser feliz cuando hay una demanda de Dios en la palabra para ese hombre? Pero ese hombre no se sujeta a Dios, ese hombre se guía por la inteligencia que lo guía en su cabeza. Por eso es que Dios, hermano, de Él es la obra de salvación. Nosotros no vamos a salvar a nadie. Así es, amén. Las ovejas ya son. Amén. Alabanzas a Dios. Amén, Señor. Los caínes ya son. Así es, amén. Dios no dijo, tú te salvas y tú te pierdes. Lo que pasa es que el mundo se pobló de hijos que Dios no vio en el principio. Aparecieron por el programa que trajo el demonio a nuestra madre Eva. Amén. Es el motivo que la mujer no puede pararse en un púlpito. El motivo revelado. Amén. No me importa cuánto un predicador, un pastor enseñe que la mujer es muy digna por la sangre de Cristo. Es digna de la simiente. Como mujer no es digna del púlpito. ¿Por qué? Porque la que llenó la tierra de Caínes es la mujer. Sí, Señor. Amén. El hombre por creación original no puede más que producir vida. Amén. El germen viene con vida. Amén. Alabanzas a Dios. ¿En dónde se metió la muerte para que nazca un Caín, que nazca un Judas, que nazca un Esaú? En el óvulo maldito que lleva toda mujer. No importa que la simiente sea correcta, cuando viene el óvulo equivocado, se echa a perder. Ese ser humano no lo quería Dios. Ese ser humano, antes de nacer, viene bajo ese dicho: a él aborrecí. Dios tenga misericordia. Qué duro es decir esto, Así es, amén. pero es la verdad. Alabanzas al Señor. Si alguien se enoja al oír esto, que se enoje, eso lo identifica. Alguien que lleva simiente temerá y caerá de rodillas y suplicará misericordia y dirá: yo no quiero ser ese. Amén. Yo quiero ser oveja. Yo quiero que me salves. Esa humillación nuestra, hermano mío. Aleluya. Que si era oveja. Así es. Porque solamente los de Dios se pueden arrepentir. Amén. Alaba al Señor. Amén. Amén, Señor. Entonces, el mundo se llenó y se sigue llenando de bebés. Pero no todos los bebés que nacen están en ese dicho precioso: nadie las arrebatará de mi mano. No todos los bebés, no todas las bebitas que nacen están allí. Ahí están solamente los dueños del reino de los cielos. Amén. Los dueños del reino de Dios en la tierra. El reino de los cielos es cuando todo haya terminado y el Señor cumpla sus promesas. El reino de la tierra es aquí mismo. El reino de Dios es aquí en la tierra, perdón. Alaba al Señor. Gloria a Dios. Estamos en el reino de Dios ahora mismo. Amén. Él reina por su espíritu en quien se arrepiente y acepta su palabra. Hermano, reina sobre qué? Sobre el pecado, sobre la maldad, para no seguirlo practicando y no seguir viviendo guiado por una inteligencia que nos hacía hacer lo que la gana se nos pegaba hacer en la vida. Amén. Sí, amén. Hoy no. Hoy Dios ha despertado esa simiente. Y esa simiente de quien más se cuida, ¿saben de quién es? Hola, papi, siéntate, me escucharán. De quien más se cuida es de su propia cabeza. Amén. Porque aquí es donde Satanás te ha trampeado y te seguirá trampeando hasta que no despiertes. Así es, Señor. Y no te trampea con boberas ni con tonteras. No, él viene con un astuto razonamiento. La simiente toma la palabra en fe y la agarra
Porque aquí es donde Satanás te ha trampeado y te seguirá trampeando hasta que no despiertes. Así es, Señor. Y no te trampea con boberas ni con tonteras. No, Él viene con un astuto razonamiento. La simiente toma la palabra en fe y la agarra, pero cuando la simiente agarra la palabra, entonces Él viene a razonar contra la palabra que agarró la simiente y dice, voy a tomar un ejemplo. Ay, hermano, oren por mí. Cristo es mi sanador. ¿Lo crees? Lo creo, hermano. Amén. Se hace la oración. Eso está en la simiente, eso no está en la mente. Y si está en la mente, no va a haber sanidad. Tiene que venir de la simiente. Fe tomando la promesa de sanidad de Dios por la palabra. Entonces se hace una oración de fe y ya está sano. Aunque se vaya, ya la Biblia dice que ya Dios lo sanó. Sí, amén. Amén. Pero hermanos, que todavía le duele. Y eso a mí que me interesa. Pero es que ya tiene 3 días que oraron por él y le sigue doliendo. Y eso a mí que me interesa. Lo que yo sé es que fue sano en el momento que se oró. La cosa está en que ahí viene pues. ¿Por qué necesitamos anclar esto que estoy predicando esta noche en nuestra alma? Cuando ya se va la persona de que se oró por él, entonces va a venir, otra vez va a venir una inteligencia más astuta que tu propia inteligencia y te va a soplar. Tú te duele igual. Tú no sanaste. Ponte a pensar, si hubiera sanado, ya hubiera bajado el dolor aunque sea poquito. ¿No te parece? Y uno para las orejotas, las dos. Ah, pues es cierto. Entonces no sané. Ahí está el fracaso. Ahí está el fracaso. Te fuiste sano cuando se oró. Pero ahora vas a regresar a otro culto igual o peor de enfermo. ¿Por qué? Porque no has aprendido quién eres tú en la simiente y quién eres tú en tu persona. ¿Quién es el el culpable? ¿Quién es el el culpado? Alabanzas, alabanzas. Aleluya. Amén. Por eso el profeta a la edad hizo tanto énfasis. Cada que predicaba tardaba 3, 4, 5, 6 horas. Haciendo énfasis y énfasis y énfasis. Quédense con la palabra. Tomen la palabra. No suelten la palabra. Hermano, ese hombre se acabó su voz diciéndoles, predicando eso. Amén. Que nos quedamos con la palabra. Tan fácil. Saliendo del culto, soltamos la palabra y otra vez vamos a nuestros razonamientos. Y yo le debo decir así, le debo decir así para que me salga así. Y si le hago así, me va a ir mal, mejor le hago así. Y la palabra bien, gracias. Allá se quedó olvidada, como lo que veíamos el domingo. Hermano, yo quiero que me diga por qué me asaltaron y hasta los diezmos me quitaron. Si ya estuviéramos en la estatura de Dios, inmediatamente nos diéramos cuenta al sucedernos una cosa así, que le hemos fallado a Dios. Pero como no estamos en ese reconocimiento de este verso 15, si no recibieres el reino de Dios como un niño, no entraréis. Por cuanto estamos lejos y fuera de ese reconocimiento, luego empezamos, no, ¿por qué? No, yo estoy bien, yo no fallé, pero ¿por qué me asaltaron? Y a ver, empezamos a maquinar cosas y cosas y cosas. Otra vez pregunto, ¿quién te va guiando? Sí, eso. ¿No hay una inteligencia más grande que tu inteligencia que te va guiando a ti mismo? ¿Por qué no nos quedamos con la palabra?
No hay nada que razonar. ¿Se te cayó el monedero? Eres ladrón. Estás robando a Dios. Pero si yo pago mis diezmos, no razones. No razones. Mejor arrepiéntete y dile, Señor, otra vez estoy mal. Dime en dónde te fallé. Y eso va a ser diferente, porque te estás quedando con la palabra. Pero yo estoy bien. Yo no debo mis diezmos. ¿Por qué se me echaron a perder los frijoles si estaban buenos y era para mi negocio? Yo estoy bien, yo doy diezmos. No. Si se te echaron a perder los frijoles, algo está mal. Sí, Señor. Alaba a Dios. Señor, amén. ¿Cuántos saben que para un cristiano en posición no hay ratones en su casa? Y si veo por ahí anda brincando un ratoncito o una ratita, ¿quieres que te diga lo revelado o quieres que razone contigo? Si nos ponemos a razonar, se subió por el caño. Por ahí se suben las ratas. Por el caño. Pues sigue razonando. A ti te guía una inteligencia. Sí, amén. La palabra de Dios dice que si estamos bien con Dios, un ladrón y una rata no caben en nuestra casa. Sí, amén. No cabe. Aunque venga por el caño, se regresa por el mismo caño. No se mete a la casa. Eso es palabra de Dios. Si no, no es Dios. Pero para que eso suceda, tú primero estás bien con Dios. Amén. Sí, amén. ¿Ya ven? Les decía yo a los hermanos en Monterrey, tú fuiste, ¿no? Ahí viene la hermana, llega a su casa y ve la bolsa. ¡Ay! Tiré mi monedero. Toda la semana ahí, todo el gasto ahí, Señor Santo. ¿Qué pasó, Señor? Pues me descuidé. Yo creo que cuando me levanté, se cayó. Y ahí se quedó, alguien se lo llevó. ¡Ay! ¡Qué distraída soy! Y ya, se conforma con eso. ¿Dónde quedó la palabra ahí? Sí, amén. Amén, Señor. Híjole, la cartera, ya se la combi, pero me parece, me chispó. Y ahí se me quedó la cartera, ya ni modo, luego me compré otra. Y ahí conformamos. Porque nos va guiando una inteligencia que es contra esta palabra. Si tú vas a la palabra, alabanzas a Dios. ¿Hasta dónde llegará cuando dice, y nadie las arrebatará de mi mano? ¿Hasta dónde llegará? Llegará hasta, y no se te caerá el monedero en la calle. ¿Llegará? Amén. Y no se te caerá la cartera de la bolsa. ¿Llegará? Pero primero hay que estar bien con Dios. Señor, amén. Porque si esas cosas nos andan aconteciendo, señas hay, Dios nos está hablando de que estamos mal. Amén. En algo la palabra no está conectando con nosotros, o nosotros no estamos conectando con esa palabra, y ahí Satanás nos está golpeando, tiene todo el derecho, nos va a estar golpee hasta que no lleguemos a un reconocimiento. Hermanos, si no, entonces ¿por qué tanto se dice que para cristianos no hay casualidades? Así es, amén. Así es. Y cuando la hermana dice, ya ni modo, se me cayó, ¿es una casualidad? Amén. Eso es una casualidad. Así lo está creyendo ella. Creen las casualidades. ¿Se dan cuenta? Si no recibimos el reino de Dios como un niño, no entraremos en él. Exactamente. Dios quiere que abramos los ojos y aceptemos que somos un ignorante engañado por un listo. Se llama el diablo. Así es. Pero un niño, ahora sí que refleja la inocencia, por cuanto él no sabe nada,
Si no recibimos el reino de Dios como un niño, no entraremos en él. Exactamente. Dios quiere que abramos los ojos y aceptemos que somos un ignorante engañado por un listo. Se llama el diablo. Así es. Pero un niño, ahora sí que refleja la inocencia, por cuanto él no sabe nada, él se deja ser guiado. Sí, amén. ¿Qué es eso? La luna, hijo. Dice, ¿qué es eso? Dice, ¿qué es eso, hijo? Luego le preguntas al niño, mira la luna. ¿De qué es la luna, hijo? Dice, ¿qué es eso? Tan inocente, tan libre lo dice, porque eres un chiquito, se está dejando guiar. Así nos trae el demonio. Sí, sí. Sí es, amén. Así nos trae el demonio por estarnos guiando por nuestra cabezota y no tomando la palabra de Dios. Amén. Palabra al Señor. Amén, amén. Ahora, De Dios. el tema se hizo más grande. Ahora el niño que no dejamos ir a Dios está en nosotros mismos. Dejar a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Cuando está llamando a los niños, no te está llamando cuando eras bebé, está llamando la inocencia que guardó en ti. Alabanzas a Dios, la cual inocencia ha sido engañada por mucho tiempo por un listo diablo en el razonamiento de tu cabeza. Pero hoy Dios llama a ese niño. Dejad a los niños venir a mí. Yo tengo que renunciar a mi razón para que el niño que esté en mí, yo lo deje ir a Dios. Así es. Tú tienes que renunciar a la razón tuya, a la capacidad tuya, a la sabiduría tuya, a la inteligencia tuya, para que el niño que esté en ti pueda venir a Dios. Alabanzas a su nombre. Por eso, un cristiano maduro, un cristiano sólido, es el que no se mueve de la palabra. Así es. Le tengo que cortar la luz, pero mire, dame 50 pesos y no se la corto, así como amigos, porque está muy duro. Hay alguien listo en mí, dice, ya la hice, le doy 70, Señor, porque es un chesco aparte. ¿Y qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Aunque me pida un peso, córtela. Córtela. Es un trabajo, Señor. Cúmplalo. Porque hermoso es el cuello en manos de sus poseedores. A donde quiera que se vuelve, da prosperidad. Sí, amén. ¿Ven? Se necesita que despierte ese inocente niño de nosotros, para que nos quedemos con la palabra. Así es, amén. Gloria a Dios. El niño que Dios está llamando está en ti. ¿Lo vas a dejar venir? Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios. Vamos a orar. Amado Señor Jesucristo,